Yo me gozo en el Señor porque han llegado más hermanos. Dice la palabra que Dios añadía cada día a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Damos gracias al Señor porque Jesucristo es el Espíritu Santo quien edifica, quien bendice a la iglesia. Damos gracias al Señor por eso. Busque la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Póngase de pie. Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome asiento. Querida iglesia, la palabra del Señor señala que Jesucristo es el príncipe de los pastores. Bendito sea Dios por eso. Él es la corona de los pastores. Él es el gran pastor de las ovejas, dice el apóstol Pedro. Pero se supone que como pastor de las ovejas, el Señor debe caminar delante, y de hecho Él va delante de las ovejas, y las ovejas deben seguir a su pastor. El pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores, está preocupado de guiar a las ovejas a los pastos tiernos, aquellos pastos verdes lechosos, donde sin duda las ovejas son alimentadas, son robustecidas, las ovejitas allí engordan. El Señor sabe dónde dirigir al rebaño para ser apacentado. El Señor también dirige a sus ovejas para ser abrevadas en aguas corrientes, no en aguas detenidas. Él tiene aguas en abundancia para saciar la sed de las ovejas. El Señor también ha dispuesto una protección especial para el rebaño. Él está preocupado de cercar aquí al rebaño, de guardar a todas las ovejas. Pero sin duda, sabemos que las ovejas son muchas y a veces ocurre que por algún motivo las ovejas son dañadas o heridas. Pero allí está el gran pastor de las ovejas. El príncipe de los pastores está allí.
para socorrer a aquella oveja que tiene alguna herida, que ha sido malograda su vida. Él está pendiente, querido, de su vida y de mi vida. Cuando a usted le sucede algo, sea pequeño o sea algo demasiado complejo, el Señor está allí para extender su mano y socorrerle y levantarle. Cuando el hombre no puede, la mano de Dios todo lo puede. Bendito sea su nombre, bendito sea Dios por eso. Bendito sea Dios que le tenemos como el gran pastor de nuestras vidas. Y bendito sea Dios también que ha dado a hombres, ha formado corazones de hombre para que sean también pastores aquí en la tierra y trabajen como algunos comentaristas, seguramente de muy buena forma lo dicen, son aquellos subpastores, sometidos bajo el príncipe de los pastores. Queridos, hay situaciones sencillas que a veces nos ocurren y que complican un poquito nuestra vida, el andar en Cristo Jesús. Pero a veces hay situaciones complejas en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Situaciones que son difíciles, amados, que necesitan de la atención urgente del pastor. Amados, el caminar en la vida del Señor, en el peregrinar en esta vida del Evangelio, cuando el Señor le permite predicar en otras congregaciones, vemos situaciones que se presentan. No todos los hermanos sirven en la obra del Señor. Y no porque no quieran hacerlo. Hay hermanos que emprenden un cierto servicio, trabajo al Señor, y a medida que van caminando y van desarrollando algún tipo de trabajo, tropiezan y caen. A veces el enemigo les engaña, se pone por delante. Otras veces las malas decisiones de la vida. A veces el pecado hace que el ministerio llegue hasta allí. Hace, mi hermano, que la labor que llevamos en el Evangelio no pueda proseguir. Y vemos así, mis hermanos, que algunos no logran asirse de aquello para lo cual también fueron nacidos por Cristo Jesús. Y muchas veces se detienen y menguan. Y hay otros, queridos, que nunca pueden levantarse e ir adelante en el propósito de gloria que Dios tiene para ellos. Y vienen los años y viene el tiempo. Y qué triste es cuando algunos pasan por el Evangelio sin pena ni gloria. Pasan, yo conocí al hermano tanto que fue cristiano, pero nunca, amados, hacen nada por la obra del Señor o no cumplen el llamado. No usan aquellos dones que el Espíritu Santo ha asignado a cada vida. Y eso para mí como pastor es una preocupación. Por eso es que el Señor toca nuestro corazón y nos habla para que nosotros ministremos la palabra que está en el corazón de Dios. Por tanto, querido, Dios ha hablado a mi corazón para que le predique esta palabra acerca de lo que ocurrió con este ciego que estaba allí junto al camino. Querido, escucha muy bien esto. Si hay obstáculos en la vida, hay situaciones que se presentan delante de ti, vienen a veces en distintos frentes y por distintas situaciones. Pero quiero que sepas esto, y aquí quiero acentuar mi palabra, mi plática en esta hora. Dios resuelve los obstáculos que te impiden avanzar en pos de Él. Dale un aplauso al Señor. Dios resuelve los obstáculos que te impiden avanzar en pos de Él. No hay obstáculo grande ni pequeño que el Señor no pueda quitar. No hay situación en la vida del hombre, en la vida de la mujer, que el Señor no pueda actuar, que el Señor no pueda obrar. La Biblia dice que el Señor tiene poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Bendito sea el Señor por eso. Dice el pasaje: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando.
El Señor Jesucristo iba camino a Jerusalén. Él iba rodeado de una multitud de personas que peregrinaban hacia Jerusalén porque estaban cercanos los días que se iba a celebrar la Pascua. Habían otras personas que estaban allí en la ciudad de Jericó. Como era habitual que en las ciudades la gente salía al borde del camino y se paraba allí grandes cantidades de personas para ver a sus hermanos que peregrinaban, que iban allí a Jerusalén a las fiestas que el Señor había ordenado. Y ellos declaraban bendición a sus hermanos que iban a adorar allí al gran templo del Señor. En medio de aquel andar, de aquella gente que estaba junto al camino, viendo a Jesucristo, el gran maestro, el gran rabino, y la multitud que iba con él, estaba también junto al camino un ciego, mendigo, estaba sentado junto al camino. Estaba obviamente pidiendo que alguien de buena voluntad le diese una limosna para de alguna manera el poder sobrevivir en aquella precaria condición que él tenía. Aquí el mendigo estaba impedido de ver. Tenía una vida limitada. Pero vamos a ver lo maravilloso que va a ser el gran maestro en favor de este sencillo hombre. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó el mendigo qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús. En ese mismo momento, cuando este mendigo se entera que es Jesús de Nazaret, inmediatamente este mendigo dice la palabra aquí que clamó a su nombre y le dijo: Jesús. Clamó a gran voz. Queridos, este mendigo sabía de la existencia de Jesús de Nazaret allí en medio del pueblo de Israel. Por eso es que cuando le dicen Jesús Nazareno, él entiende que es él. Pero amados, preste mucha atención, porque hay cosas puntuales que seguramente son sencillas para usted, pero son profundamente importantes que nosotros analicemos. Inmediatamente le dice, después que pronuncia su nombre, le dice: Hijo de David. Esto significa que este ciego, este mendigo, conocía la Escritura. Tenía conocimiento que de David, del linaje de David, brotaría una vara. Vendría uno que era conforme al corazón de David, aquel que sería enviado por el Padre Celestial. Tenía conocimiento de la Escritura, por eso exclama Jesús, Hijo de David. Seguramente, amado hermano, también conocía el pasaje de Isaías 61 cuando dice que el Señor Jesucristo era el ungido de Dios y que había sido enviado para predicar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y hacer un sinfín de proezas en beneficio de la humanidad, y para que el nombre de su Padre, el nombre de su Dios, fuese glorificado. Entonces, querido, el mendigo tenía conocimiento de aquel Mesías enviado por Dios, por tanto su esperanza estaba en él. Lo primero, la esperanza, queridos,
En cualquier situación que nosotros estemos viviendo, nuestra esperanza nunca debe claudicar. Nuestra esperanza debe estar siempre puesta en Él. No importa lo que venga, no importa lo que vivas. Así como nuestra esperanza que aguardamos en nuestro corazón de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo un día en la gran parucía, viniendo a buscarnos, queridos, teniendo aquella esperanza viva, esa certeza que Él vendrá. De igual manera su certeza tiene que estar que el libertador de Israel, que el príncipe de los pastores, que el Mesías enviado, que el siervo ungido del Señor, querido, así como estuvo en Israel haciendo proeza, hoy día está en espíritu morando en tu vida para que sea su nombre glorificado en tu vida y Él te saque de toda situación compleja y te lleve a lugares de gloria, a lugares espaciosos, a lugares que merecen las ovejas, donde hay pasto, donde hay agua y donde está la provisión del gran pastor de las ovejas. Querido, y no es tiempo para continuar dando vueltas sobre las mismas cosas, para lamentar sobre las derrotas, para quedar tirados allí en el camino, para dar vueltas como el pueblo de Israel y no glorificar a Dios e ir adelante sabiendo que la presencia gloriosa de Cristo está en nosotros y Él está operando en nuestro favor. Bendito sea su nombre. Mire todo lo que encierra este versículo. Mire cómo la Escritura esconde cosas preciosas allí en un solo versículo. Versículo 38. Dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tenía conocimiento del gran Mesías enviado a Israel. En segundo lugar, en él, querido, no había resignación. Fíjese que es tremendo esto. Hoy día conocemos muchos ciegos de nacimiento. Usted conoce ciegos, ¿verdad? Y usted los ve que viven, se desarrollan y aceptan finalmente su vida. Sabemos que cuando falta alguno de nuestros sentidos, nuestra vida se limita, ¿verdad? ¿Cuánta falta debe hacer la vista, el oído, la voz? Hay complicaciones tremendas en aquellos que están limitados por eso. Algunos están limitados emocionalmente, otros están limitados espiritualmente, otros están limitados físicamente, pero no hay cosa alguna, querido, que nosotros estemos viviendo que no tenga respuesta de nuestro Dios. Mas si Dios se tarda por algún momento, bendito sea Dios, porque Dios tiene propósitos de gloria en ello, así como los tiene con este mendigo también, que luego lo entenderemos y nos daremos cuenta que aquellas cosas que para nosotros parecen malas tienen un final glorioso y maravilloso. Este mendigo no estaba resignado a permanecer en aquella condición. Un requisito importante cuando somos confrontados con situaciones difíciles en nuestra vida. Importantísimo, hermanos amados, no resignarse a permanecer en aquella condición. Cuando supo que era Jesús de Nazaret, Él dijo: esta es mi oportunidad. Aquí viene el que me han hablado, ese Jesús de Nazaret. El que yo sé que es el Mesías, el que Dios ha enviado para bendecir a los hombres. ¿Cómo no me va a bendecir a mí? Yo también albergo una esperanza. Hoy día viene pasando, estoy junto al camino, esta no es casualidad. Por algo está sucediendo esto, dice el mendigo. Esta es mi oportunidad. Por tanto, aprovechó esa primera oportunidad y dirigió su necesidad a la persona correcta. Bendito sea el Señor. Hay otros que dirigen sus necesidades a personas que son incorrectas. Usted sabe que no hay que dirigir la atención a otro que no sea el Señor Jesucristo. Pero usted también que me escucha, usted que está dirigiendo su atención a brujos, a machis, a agoreros, a aquellos que no tienen el conocimiento del Dios viviente, usted está errado.
y pagará un precio alto usted o su familia. Algunos de los suyos serán tocados por no dirigir sus necesidades al que le puede librar de la muerte y de toda situación compleja. Bendito sea el Señor, porque el único que transforma, el único que cambia, el único que nos saca del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, solamente es Jesucristo. No hay otro sobre la faz de la tierra, y mi Cristo no ha perdido absolutamente ninguna batalla. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya, aleluya. Qué importante, querido, tener conocimiento de lo que la palabra dice. Qué importante tener el conocimiento de las promesas que el Señor tiene para su vida. Conocerlas y apropiarnos de ellas. Cuando conozco la promesa, me apropio de ella, simplemente la pido y Dios sabe lo que hace. Procede simplemente, amado, a ejecutar esa bendición en su favor. Porque lo que Él ha dicho, Él lo cumple, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Qué interesante conocer las promesas y apropiarnos de ellas. Interesante no resignarse a la condición que estoy viviendo. Qué importante aprovechar la oportunidad que me da el Señor. Dirigir la necesidad a la persona correcta y en el momento que es preciso. Allí va pasando el Señor Jesucristo. Después de algunos minutos ya no estaría. Como el Señor estaba limitado porque estaba en un cuerpo, seguramente que después ya no tendría oportunidad si dejaba pasar aquel preciso momento. Queridos, amados, el problema humanamente era imposible de resolver. El problema que este hombre tenía, imposible de resolverse. No había manera, no había forma. Pero con su confianza en el Señor Jesucristo sabía que algo sucedería. Escucha esto: cuando comiences a orar, a clamar intensamente por algo, siempre encontrarás oposición. Vas a encontrar que alguien o algo querrá silenciarte de un modo u otro. Vendrá el cansancio, vendrá la pereza. Saldrá alguien diciéndote: no clames más, no busques más por eso. Habrá gente conformista que te dirá: no avances más, quédate allí. ¿Para qué quieres lograr esto o aquello? El enemigo te pondrá una y otra dificultad para que no persistas en aquella búsqueda, en aquel clamor, de acuerdo a la situación que estás viviendo. Verso 39. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. A mí me llama profundamente la atención, la indolencia a veces de la gente. ¿No se supone que aquellos que iban con el gran maestro, viendo la condición de este mendigo, no se supone que tendrían que abrir un camino y tomar a este hombre y llevarlo a la presencia de Jesús? No es así, ¿verdad? ¿Qué hacían? Simplemente le daban voces: cállate, no grites más, no molestes al maestro, no molestes a la gente que va escuchando, porque esa es una gente importante. ¿Qué valor tienes tú? Eres un mendigo, eres un pobre. Ni siquiera tienes vista, no importa, no interesa tu vida. Deja al maestro y deja a aquellos que van instruyéndose en la palabra. Ellos merecen ser atendidos, ser oídos por el gran maestro. Es triste, amados. Hay gente que no le gusta cuando los predicadores somos incisivos en ciertas cosas. Dice: pastor, ¿para qué dice esto? Sobre todo si a lo mejor lo ven en la internet, la gente se puede molestar. ¿Cuántas veces los tropiezos
vienen del interior de las iglesias. ¿Cuántas veces, querido, una persona falla, cae en algo y lo único que se levanta son dedos acusadores, son críticas en contra de la gente? ¿Y dónde está la mano que levanta? ¿Dónde está la mano que sostiene? ¿Dónde está aquel que está preocupado por el dolor, por la aflicción que está teniendo su hermano? ¿Aló? ¿Cuántas veces el que tiene vehículo toma su vehículo, sale de la puerta del templo, toma a su esposa, a veces ni siquiera todavía tienen hijos, y tiene un tremendo carro, lo hace partir y se va a su casa? La abuelita, la anciana que apurado camina, que está casi impedida de andar, aquel que está enfermo, aquel que tiene necesidad, etc. No usa su vehículo en bien de aquel. Cuando hay un hermano que está llorando, que está en una condición terrible, pasa a veces el hermano, lo mira y le dice: hermano, yo oraré por ti. Como que si la oración lo fuese todo. El Señor dice que si alguno tiene necesidad de mantenimiento de cada día, pero tú cierras tu corazón contra Él, no le das lo que Él necesita, ¿cómo puedes hablar del amor de Dios? ¿Cómo puedes manifestarte como un verdadero, un genuino cristiano? ¿Cuántas veces el tropiezo, amados, viene de las mismas iglesias? Jueces que condenan a los hermanos, que condenan a siervos, cuando ellos mismos muchas veces no saben discernir las verdaderas cosas espirituales. Cuando muchas veces hay hombres que no tienen ninguna autoridad porque ni siquiera han ministrado el corazón de los suyos. Pero cuando el hermano cae, ponerle el pie encima. ¿Aló? ¿Es así o no es así? Claro que sí. Dios te ha levantado para bendecir, te ha levantado para animar. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice la palabra, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también puedas caer en alguna situación. Levante la mano aquí el que es perfecto de tomo y lomo. La Biblia dice que somos perfeccionados, capacitados, pero no hay ninguno perfecto que nunca falle delante del Señor. Callaron al mendigo, que no fuera delante, que no fuera a la presencia del Señor. Mi alma te alaba, Jesús, porque el Señor no mira como miran los hombres, porque el Señor es distinto, el Señor es diferente y ya lo va a ver. Lo quisieron silenciar, mas Él persistió en clamar, en pedir a aquel Mesías, que en alguna manera se apiadara de Él y pudiera solucionarle aquel problema. Cuando tu oración es intensa, querido, profunda y apasionada, escucha esto, la cual debe brotar de lo más profundo de tu corazón. Tenlo por seguro que Jesús, ante una oración así, no quedará indiferente. ¿Lo escuchaste? Te lo repito. He puesto aquí cuando tu oración es intensa, profunda y apasionada, la cual debe brotar de lo más profundo de tu corazón. Tenlo por seguro que ante una oración así, el Señor no quedará indiferente. Pero muchas veces estamos acostumbrados a ir 5, 10 minutos, 15, 20, media hora al Señor y queremos que se derrame y que Dios dé todo lo que nos dé. Mi amado, no es media hora, ni es una hora. A veces tienen que ser horas, en plural, que usted tiene que estar en la presencia del Señor, clamando y buscando. ¿Quiere usted ser prosperado por Dios? ¿Quiere más? Levante la mano quien quiere más de Dios. Si usted lo quiere, la unción, la bendición y la gracia y lo que Dios tiene para nuestra vida, y que yo no lo anhelo con toda mi alma, debo persistir, buscar y clamar y permanecer clamando al Señor para que Dios me dé aquello que necesito. ¿Y sabe lo que el Señor hará? Un corazón determinado, un corazón
con pasión, un corazón con una oración intensa, una búsqueda profunda. Querido, el Señor no se va a restar. El Señor le va a dar todo aquello que usted pide. No va a quedar el Señor indiferente a aquel clamor que usted está haciendo. Mi alma te alaba, Jesús. Este mendigo clamó al Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Jesús entonces, dice el verso 40, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Mire lo que le voy a decir acá, ponga atención. Josué, cuando estaba combatiendo contra los amorreos, estaba allí en batalla. Ordenó al sol y dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y la palabra señala que el sol se detuvo y la luna se detuvo en los lugares que Josué ordenó que se detuvieran. Hoy día un mendigo, que para la gente seguramente no tenía ninguna importancia, el clamor intenso de su corazón paró al Señor del sol, el Señor de la luna, el Señor del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Un simple mendigo, querido, detuvo al Señor de toda la gloria. Y el Señor que dijo: traedlo a mi presencia. Es que tu oración intensa, profunda y apasionada provoca el corazón de Dios y no puede quedar indiferente. Eso es lo que sucedió con este mendigo. Y el Señor le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Cuando nosotros, amados, tenemos una necesidad, sepa usted que primero no hay ningún ser que para el Señor sea desechable. Para el Señor todos los hombres son importantes. Bendito sea Dios que no hace color de tez de la piel. Que no importa si este es docto o es ignorante. No importa si es rico o si es pobre. No importa los pergaminos y las cartas de presentación, para el Señor sabe lo que vale. Es un corazón dispuesto, contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, dice su palabra. Porque el hombre mira lo profundo del corazón. Cuando usted tiene una necesidad compleja, usted simplemente sea específico con Dios como lo fue el mendigo. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo Jesús. Que recobre la vista. ¿Qué quieres que te haga? Salir de esta situación. Que cambie mi destino. Que esto sea distinto. Salir de lo que me está afectando. Y en eso, mi hermano, usted tiene que persistir. Y el Señor, sin ninguna duda, que resolverá su problema. Dice aquí la palabra: Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Dios resuelve tu necesidad con propósito para que le sigas y le glorifiques con tu vida y con tu servicio. Escuche esto, mi amado hermano. Se repite y el Señor lo enseña en la palabra. Hombres, mujeres que han tenido dificultades complejas, el Señor les ha auxiliado, les ha sacado de la situación en la cual se encuentran. ¿Y sabe lo que hacen? Muchas gracias, Señor. Ya no hay tiempo para buscarte. Ya no hay tiempo para el servicio. ¿No se supone que cuando veo la gloria de Dios en mi favor, debo con mayor gratitud buscar su presencia y con mayor ahínco servirle a Él? ¿Qué hizo este mendigo? Este insignificante hombre para aquella gente.
Luego vio, dice la Biblia, y le seguía glorificando a Dios. ¡Qué tremendo es, querido! Por eso es que los testimonios son extraordinarios. Y por eso es que cuando Dios hace algo en medio de su pueblo, es una bendición tremenda. Cuando el Señor obró este hecho portentoso, este milagro extraordinario, dice la Biblia que todo el pueblo glorificaba a Dios cuando vio aquello y dio alabanzas a Dios. Porque el pueblo del Señor no puede quedar impávido frente a las cosas extraordinarias que el Dios Todopoderoso hace. Querida iglesia, repito esto. Es muy importante que conozcan las promesas del Señor y te apropias de ellas. No te resignes a permanecer en aquella condición que te encuentras hoy día. El Señor te va a sacar de allí. Aprovecha la primera oportunidad. Dirige tu necesidad a la persona correcta y en el momento que sea preciso. Debes persistir a pesar de los obstáculos. Debes ir adelante. Sé específico en lo que pidas al Señor. Y cuando el Señor resuelva tu necesidad, dale tu gratitud a Él de una manera práctica, buscando de su presencia y sirviéndole en su causa. Quiero contarte un testimonio para ir terminando. Seguramente que voy a omitir algunos detalles, algunas cosas. En una ocasión al parecer estaba orando allí donde vivo, en la cancha que hay detrás donde vivo. Sonó mi celular y recibí una llamada de un joven. Tenía 25 años. En su habla él estaba muy angustiado, muy complicado en su vida. Entonces me dice: estoy mal y necesito, me dice, ser ayudado. Yo le dije: hijo, ¿tienes tiempo esta tarde? Me dijo: sí. ¿Quieres que vaya a tu casa para orar contigo? Sí, me dijo, venga. Así es que nos arreglamos con mi esposa y fuimos a aquel hogar. Cuando llegamos a aquella casa, estaban sus padres abajo y él estaba en su habitación. Mi esposa se quedó con los papás y yo subí a su habitación. Estaba sentado en su cama. Yo muchas veces lo había visto a él, sin brillo en sus ojos, con pocas ganas de avanzar, de caminar. Y mi corazón se dolía y lloraba por él. No sabía, era muy introvertido, hablaba muy poco, no sabía qué sucedía. Dios tampoco me había revelado lo que le pasaba. Me senté en una silla frente de su cama donde él estaba sentado. Y entonces me contó algunas cosas que la verdad no me dieron luz de qué podía tener él. Cosas sencillas y más que todo decía que no sabía porque se sentía sin ganas de vivir. Estaba oprimido en una cosa que no tenía respuesta para él. Así es que comencé sencillamente a orar a Dios y a decirle: Señor, Él persevera en tu camino. Tú lo creaste con propósito. Lo compraste a precio de sangre y está en esta condición durante tanto tiempo, según él dice, hasta este día. Pero yo te he visto obrar de una forma poderosa, hacer hechos portentosos. Señor, atiende a la necesidad de este joven. Úsame para tu gloria. Y poco a poco fui teniendo luz sobre lo que le sucedía, hasta que algo se comenzó a manifestar en la vida de este joven. Así es que llamé a mi esposa, la cual subió a la habitación, y comencé a ministrarlo, a hacer algo un poco más profundo que una simple intercesión por este joven. Gracias a Dios,
tenía la experiencia de decenas de veces poner por obra la fe y ministrar la vida de personas. ¿Sabe usted, querido? Su abuela había ido donde una persona que trabajaba en ocultismo en otra ciudad del país, y lo había acompañado la madre de este joven. Había acompañado a su madre. Así es que la abuela de este muchacho pedía a esta persona porque sanara uno de sus hijos. Pero la señora ignoraba las consecuencias que esto podría traer. La cosa es que lo que el enemigo hizo allí recayó sobre la vida de este joven, que en ese tiempo tenía 5 años de edad. Bendito sea Dios, porque lo oculto el Señor lo trae a la luz. Mi alma te alaba, Jesús, porque no hay cosa oculta que no sea revelada en su presencia. Cuando supe lo que tenía, tomé la palabra y la escritura que está dispuesta para que sea usada. Dije, Señor, en el libro de Jeremías capítulo 1 verso 10 tú dices: te he puesto para cortar, para arrancar, para destruir, para arruinar. Para eso me pusiste. Pero dice que me has puesto para edificar y para plantar. Tu palabra me enseña en la gran comisión que sobre los enfermos se impondrán las manos y estos sanarán. Y los que tienen espíritus inmundos se reprenderán y saldrán de ellos. Y en Lucas tu palabra me dice que me has dado poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo y nada me dañará. Lucas capítulo 10 verso 19. Invoqué la palabra de Dios porque creo profundamente que lo que Dios dice procede a cumplirlo. Y entonces pedí perdón a Dios por la situación que había hecho esta persona. Quebranté la maldición que había sobre este joven. Reprendí los espíritus inmundos. Y esta persona fue libre en aquella misma hora. Esa persona me había declarado que no podía expresarse. Era un hombre profesional, ingeniero. Pero usted lo miraba y era una persona que no podía hacer nada. Era una complicación terrible en su vida. Mi hermano, hacía 20 años que el enemigo había atado su vida. A los 25 años, el gran pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores, el gran Mesías enviado por el Señor, le libertó en aquel momento. ¿Sabe lo que exclamó a los meses después este muchacho? Pastor, no sé qué hacer hoy día con tanta libertad, porque nunca aprendí, dijo él, a vivir de esta manera. No sé qué hacer con esto, decía él. ¿Cómo puedo hacerlo si no conozco la vida libre? El Señor tiene el poder para sacarte de toda situación. Pero sé como el mendigo. Toma la palabra y aplícala en tu vida. Y no permitas vivir más en aquella condición, no importa. No importa lo que haya que te impida avanzar. El gran pastor de las ovejas está allí para libertarte. Y esto es lo último que añado. Fíjate, cuando hablo del Mesías, hablo de aquel que había sido enviado por Dios. Sabemos que Jesucristo es Dios, no hay duda de eso. Pero Él vino comisionado para ser el servidor de la obra del Señor y servir allí a la humanidad. El siervo del Señor fue el que hizo la obra en la vida de esta persona. El Señor también quiere hacer la obra en tu vida. Pero recuerda esto: Dios levantará hombres y mujeres para sacarte de la situación en la cual te encuentras. No esperes que baje el Cristo glorificado.
y te muestre, ¿no es cierto? Allí sus manos, aquí están las marcas en mis manos y en mis pies. ¿Qué problema tienen? No. Entiende que así como Dios comisionó a los apóstoles que hicieron prodigios, señales maravillosas, el Señor en este tiempo ha comisionado a los hombres y mujeres para que oren por ti en el nombre de aquel que te puede libertar y serás libre de la situación que tienes. ¿Qué quieres? ¿Seguir caminando y trastabillando? ¿Quieres levantarte, caminar un rato y otro tiempo en el suelo? ¿O quieres levantarte de una vez e ir adelante, echar mano de aquel que te libra y proseguir adelante para nunca claudicar? ¿Quieres seguir atado a no poder hacer lo que Dios tiene para ti, que son cosas preciosas? ¿O quieres que Dios consume su propósito de gloria en ti? No depende del Señor. ¿De quién depende? Recuerda, Dios quita los obstáculos que te impiden caminar en pos de Él. Escúchalo en esta hora. El Señor saca, arranca, quita los obstáculos que te impiden caminar en pos de Él. Levántate en este día y comienza a clamar por la situación que estás viviendo. Y cuando Dios te dé la oportunidad, abre tus ojos, no la deseches, y verás lo que el Señor va a hacer en tu vida. El gran pastor de las ovejas quiere que vivas una vida abundante y una vida plena. Tú estás a su cuidado, pero nada podrás hacer si no vas a Él de la manera que te lo he dicho. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Ora allí, en tu lugar, ora al Señor. Cuéntale al Señor lo que el Señor de antemano conoce.